Ya estamos. Está en directo, pero es en privado, o sea, nadie lo está viendo. Perfecto. Bueno. Bien, muchas gracias. Tenemos hoy a Félix Rodrigo Mora, autor de libros como La democracia y el triunfo del Estado, Derecho pirenaico, Naturaleza, ruralidad y civilización, Borracheras no. Y nos acompaña hoy en este coloquio con otro grande del pensamiento político y, desde mi punto de vista, el autor con más prestigio a nivel libertario o de pensamiento libertario en España, profesor Miguel Anso Bastos. Es un placer, profesor Bastos, tenerte hoy aquí. Creo que exagera usted un poco con respecto a mí, pero bueno, siempre es un honor que me ponga a la altura de don Félix. Me gustaría un poco tratar toda la cuestión de la Alta Edad Media, del concejo abierto, de los fueros, el municipalismo, las formas de autogobierno y los pueblos libres peninsulares que había en el tardo Imperio Romano y a principios de la Alta Edad Media, es decir, cántabros, vascones, astures, galaicos, y un poco hablar de sus formas de leyes, sus formas de autogobierno. Es decir, es verdad que hay pueblos que no sufrieron la dominación romana, y como es el pueblo vasco, y que posteriormente además no se encuentran realmente reyes en su región. Entonces me gustaría saber un poco si es verdad lo que se ha dicho, que fue una época de mucha libertad en ese periodo histórico de lo que llaman los siglos oscuros. Profesor Bastos. A ver, creo que de esto sabe más don Félix, pero yo creo que sí. Yo creo que sí que fue una época de... Es una época que se llama época oscura, ¿no? Normalmente los periodos históricos que no son estatistas o que no defienden el estatismo son vistos como oscuros o como las taifas o despreciados directamente, ¿no? Y la Alta Edad Media, por ejemplo, yo me gusta mucho leer sobre los suevos, ¿no? Sobre los años de los suevos del siglo V al siglo VII o así. Casimiro Torres, por ejemplo, habla de la anarquía sueva, que no... Es que sí que hay durante 100 años que no hay registros, ni siquiera se conocen los nombres de los reyes. No sé qué hay allí, pero algo debería haber que hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces, sí que era una época de gran libertad. Muchas veces, para mí, en mi modesta opinión, y de hecho de autodefensa. El profesor, el señor Rodrigo sabe más que yo de estas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, usted hablaba de los vascos. Creo que fue un autor británico, se llama Peter Ketter, cuando habla de la caída del Imperio Romano. Dice que los godos dieron la vuelta, no llegaron a conquistar de todo esa zona del País Vasco, porque los vascos estaban acostumbrados a defenderse a sí mismos. Aún tenían la costumbre de la autodefensa, de defenderse a sí mismo frente al resto de los hispanos, que ya habían delegado su capacidad de defensa en un poder político y por tanto no fueron capaces de defenderse frente a ese tipo de avalancha. En cambio, los vascos, que les fue no sé si es correcta o no la interpretación histórica, ¿no? Pero es lo que apunta ese autor y me llamó mucho la atención. Igual que en esas épocas hablaban de los consejos abiertos, hablaban, por ejemplo, yo recuerdo leer, creo que fue en uno de los libros de don Félix, creo que fue el giro estatalártico en la democracia del triunfo del Estado, que habla precisamente de cómo los consejos abiertos de Castilla se defendían frente a los árabes, y que quien derrotaba realmente a los árabes eran los consejos abiertos, las milicias de los consejos, que no delegaban en un aparato estatal su defensa, sino que se defendían ellos mismos. Y supongo que los fueros, ese tipo de ideas que se crearían en esa época, yo no soy historiador, ¿no? Pues fue un avance muy importante. Era una concesión, pero bueno, digamos, que donde entra el fuero no entra el poder real. Rothbard, tiene una foto detrás de don Félix, decía que la mayor aportación de la teoría política hispana fue el concepto de fuero, en todos los tiempos. Pero sí que yo creo que no había libertad, por lo menos no había... ¿Qué pasa? No está datada, no está escrita, no se sabe lo que había. Normalmente está denigrado, como todo lo que es medieval y así, está totalmente denigrado. Félix. Bueno, para el conocimiento de la Alta Edad Media es verdad que hay una dificultad enorme, que es la falta gravísima de documentación escrita, pero la falta no es total, hay algunos documentos muy importantes. Y luego, por otro lado, pues hay instituciones, hábitos
y también documentos de la Edad Media Central, sobre todo a partir del siglo X, que se refieren a realidades sociales, políticas y económicas cuyo origen hay que explicar. Por tanto, a veces las menos por conocimiento directo y otras porque son realidades que están ahí de una manera indudable en el siglo X, pues hay que saber cómo se han constituido y por qué. De ese modo podemos conocer con relativa veracidad y tranquilidad lo que sucedió en algunos componentes de la Alta Edad Media y centrarnos en esta parte de la historia de los pueblos peninsulares que normalmente es ignorada por quienes inmediatamente van a cosas más o menos espeluznantes como son los reyes católicos o como son los Austrias, todas estas cosas que no son nada más que estados e historias de los estados, ¿no? Es muy triste que pues se sepa tanto, yo no, porque no me interesa y he leído muy poco, sobre los reyes católicos, que eran gente bastante rufianesca, y tampoco sobre las instituciones populares. Para mí la historia tiene que ser una historia de lo popular, de la gente común, de sus logros y de sus realizaciones. Y mucho menos la historia de los grandes hombres, los grandes personajes, las batallas y las instituciones estatales que en definitiva pues son siempre pues impuestas al pueblo, artificiales, ¿no? Y esto es algo que se olvida, ¿no? De tal manera que de la parte popular sabemos muy poco y de la parte institucional sabemos muchísimo, y lo que sabemos de la parte institucional pues es más bien propaganda y a menudo mentiras. Sí, a mí me interesa mucho esa época. Me interesa, por ejemplo, dos cosas. Uno, ¿por qué hay muralla en Lugo o en Ávila? ¿Quién había que defenderse? ¿No? Porque son murallas, porque yo sé, son del siglo III o IV. ¿Quién había allí que le podía...? No había bárbaros aún. ¿Por qué hay esas murallas? ¿De quién quería defenderse aquel Estado? ¿No? Debía haber revueltas populares a gran escala, si no se explica esas murallas, que son las que se conservan. Supongo que habría más, porque hay una muralla en un sitio que supuestamente es un imperio, porque no es tal imperio. Seguramente las formas de vida populares y el imperio romano no penetró en buena parte del territorio que se ahora llama España. Y otra cosa que me interesa de esa época es cómo cae el imperio visigodo o el reino visigodo contra 35.000 personas. Y caen meses, precisamente por estar centralizado. Como la España visigoda es un país de varios millones de habitantes, es conquistado en semanas por 35.000 personas. ¿No? Precisamente por estar centralizado. Si dejaron la defensa si no estuvieran la defensa cedida a esa especie de Estado que siempre constituyó el mito estatal de la Hispania, ¿no? La idea de recuperar esa idea de la península ibérica conocida, ¿no? Ese imperio cayó en semanas y no contra una multitud, contra unos pocos miles de personas. Son los problemas de la centralización. Si hubiera sido dejado a instituciones de autodefensa, probablemente los musulmanes no podrían haber conquistado. Por eso tampoco tiempo. Son dos cosas que me interesan mucho. Profesor Bastos, ¿puede poner la webcam? Porque sale como en el lado derecho de la pantalla, un poco más centrado. ¿Me dice a mí? Sí, un poco más a la... Sí. Más para... Sí, ahí, perfecto, más centrado. Bueno, el fenómeno curioso del amurallamiento de algunas ciudades romanas en el siglo III, que es el caso de Lugo, y otras, es bastante misterioso. O sea, en realidad no sabemos por qué lo hicieron, ¿no? Ahí está la muralla romana de Coria, en Extremadura, que verdaderamente es una obra de arte, todo lo que se conserva de ella, que es bastante, no está completa, porque hay una parte medieval. Pero bueno, son muchos misterios que tiene la historia y que a menudo no sabemos explicar, ¿no? Y es mejor aceptarlo. Lo que sí es cierto es que deberíamos insistir más en la historia popular, porque la historia popular nos da las claves de qué han hecho nuestros antepasados. Solo una minoría muy pequeña desciende de reyes, marquesas, condes y tal. Los demás, pues,
descendemos de personas normales y corrientes que vivieron sus vidas hace, por ejemplo, 1500 años de una manera perfectamente común, ¿no? Y entonces el amor por nuestros antepasados, que es una virtud, nos debe llevar a conocer lo que hicieron y no permitir que nos cortocircuiten la mente diciendo es que el rey tal o la princesa tal o el noble cual, esa gente no nos interesan, esos son excrescencias de la historia y personajes en definitiva secundarios, porque la fuerza de la historia está en lo popular. Por ejemplo, quería señalar otra cosa, cuando el profesor Bastos ha planteado lo de cómo es posible que el imperio visigodo se derrumbe. Yo quería plantear otra cuestión también difícil, que es el propio surgimiento del idioma castellano. Es decir, ¿cómo se crea un idioma? ¿Qué sucede para que en el siglo VII, VIII se cree un idioma con la complejidad enorme que tiene un idioma? ¿Y quién lo crea? No le crea ninguna Real Academia de la Lengua, sino lo crea la gente normal, la gente que habla. Y entonces se diferencia de los idiomas que había en la época, por un lado del euskera, que era indudablemente el que más influye en el castellano, luego del latín, pero también de las lenguas celtas que había. Entonces estos grandes logros, que son los propios de la Alta Edad Media, crear idiomas, lo mismo el gallego, lo mismo el catalán, son idiomas que se crean, y los grandes avances que hay en ese periodo, el final de la esclavitud, crear una sociedad sin patriarcado, constituir un sistema viable demográfico, eliminar la decadente ciudad romano-visigodo o islámica también por la aldea, pues son logros magníficos que los hace el pueblo, y además los hace sin dejar muchos documentos, más bien ninguno, sin escribir grandes libros, sin nada de eso. Entonces hay como una sabiduría popular y un instinto popular que va dando solución a problemas gravísimos. Por desgracia, ahora en el siglo XXI esa sabiduría popular está apagada. Esperemos que resucite y estar a la altura de nuestros antepasados en saberes y en capacidad de hacer frente a los problemas de nuestro tiempo, que son muy graves. Y a mí me interesan esas épocas para ver cómo resolvían los problemas, ¿no? Muchas cosas que a día de hoy vemos, que tiene que hacerlo el Estado, nuestros antepasados tenían formas de resolverlo, pues con costumbres o con derechos privados o con formas de asignación. Cuando hablan muchas veces, es que cuando hablan los economistas, la teoría del monopolio natural, ¿no? No sé qué, que tiene que el Estado traer el agua o regular el agua. Pero vamos a ver, en mi zona, aún a día de hoy, los vecinos se juntan para hacer traídas de agua. La traída de agua que tengo yo en mi casa es hecha por los vecinos. De hace tiempo, ahora ya está incorporada, digamos, a la regional, pero fue hecha por los vecinos. No fue hecha por ningún Estado. Se juntaban, hacían unas acometidas y traían agua. O tenemos pozos, o tenemos cosas, muchas en común, otras privadas, pero había y fuentes y todo tipo de cosas. O sea, no sé, y muchas otras formas de resolver problemas que hoy en día pues parece que es necesaria una teoría de los bienes públicos para resolverlo, algún tipo de intervención, ¿no? Nuestros antepasados creo que hasta aquí llegaron, por lo menos, y fueron capaces de organizarse y hacer muchas cosas distintas. Claro, esa es la diferencia frente a los procedimientos en los cuales una autoridad impone a la gente común qué tiene que hacer o qué no puede hacer. Cuando el pueblo se autoorganiza es cuando existe verdaderamente la soberanía popular. Hoy se interpreta como dejación de la capacidad de intervención en el Estado. Pero en la Alta Edad Media no se interpretaba así, sino como acción directa. Y eso afectaba a todo. Acción directa para traer agua, como has explicado, pero para otras muchas cuestiones, por ejemplo, ayuda mutua para construir las casas, regulación de los bosques, del aprovechamiento de los bosques, no solamente el aprovechamiento ganadero, recogida de frutos silvestres. Había una intervención directa y también había la intervención de los vecinos en la toma de decisiones y en su autodefensa. Había una autodefensa. Esto era tan real que era muy apreciada por los románticos europeos. Hay muchos escritos de románticos europeos, por ejemplo alemanes, que valoraban mucho lo que se había hecho en la península ibérica en la Alta Edad Media. No recuerdo cuál de ellos era, pero no sé si era el mismo Schiller que decía
El campesino castellano de la Edad Media era una persona orgullosa que labraba la tierra con la espada ceñida. Dice, cuando era necesario dejaba el arado, montaba en el caballo y se lanzaba al combate. Y eso era así. Se creó el principio de que la libertad se tiene que defender por la intervención de la comunidad popular y no por un ejército profesional. En realidad en Castilla no hay ejército profesional hasta épocas muy tardías, siglo XIV. En realidad hasta los reyes católicos no lo hay de una manera clara y precisa, ¿no? Y esto hacía que el individuo fuera actor de su propia vida, actor, y las decisiones se tomaban de una manera participativa, democrática, con procesos complejos que no consistían solo en una reunión en el concejo, sino que a veces consistían en una previa serie de consultas. Se iba consultando a la gente de la comarca sobre algún asunto, se establecían puntos de debate, los hombres y las mujeres iban pensándose la cuestión, daban su opinión y luego se tomaba una decisión por mayoría simple, mayoría minoría. Y quien quedaba en minoría pues tenía derecho a volver a plantear sus posiciones, pero tenía el deber también de cumplir las normas de la mayoría. Entonces eran sistemas muy flexibles que permitían grandes logros y realizaciones en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el terreno medioambiental, la península ibérica había quedado muy dañada por la presión de los romanos y luego también por los al-Ándalus, que fue verdaderamente funesto para el medio ambiente. El encinar de la mitad sur de la península ibérica fue devastado por los andalusíes, por los musulmanes, sobre todo en el periodo del califato. Sin embargo, se fue capaz de establecer criterios muy inteligentes de agricultura. Yo he estudiado algunos en sitios difíciles porque el suelo era malo, porque el clima era muy frío, y que han sobrevivido hasta el siglo XX muy avanzado. Y entonces permitía, con un mínimo de esfuerzo, una gran acopio de alimentos, tanto de alimentos vegetales como de ganado, y todo esto pues realmente ha durado durante 1200, 1400 años y ha sido muy eficaz. Hoy ya casi no existe, ha sido destruido, pero tenemos que seguir a estos románticos europeos y estimular dentro de nosotros mismos el interés por estas cuestiones. Muchas de las cosas que cuenta Félix, yo las veo porque en mi zona tenemos a un monte romano común, que es un claro. monte, supongo que meditizado ya, aún se hace ese monte y el monte se explota en común, pues con el dinero hacen pequeñas obras públicas, hacen la fiesta, hicieron un parking, hacen pequeñas cosas, ¿no? Pero esa forma de gestión que está explicando, yo la vi, es que cuando leo sus libros veo cosas que yo recuerdo del pasado, o sea, no, ya no, a día de hoy, pues ya no es así como era antes, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, yo tengo horas de molino. Claro. Y era un molino común, ¿no? Pero yo las tengo heredadas, me quedó en la herencia allí unas horas de molino, y ahora ya no hay nada que moler, ¿no? Pero tengo esas horas que era un molino colectivo. Claro. Bueno, así es. Se podían negociar las horas, se podía negociar cuántas horas tenías, se podía comprar horas a otro, pero era un molino. Claro. Claro. Y solo me acuerdo yo de verlo. Había lo que luego se llamó libertad de industria. Había posibilidad de que se juntaban unos cuantos vecinos, construían su molino y entonces pues podían usarlo no solamente para moler el grano, sino también para triturar a veces minerales, para batir en los batanes, para poner sierras de agua. Las máquinas de agua fueron muy eficaces. Yo leí hace ya años un texto de un autor francés que lo estudiaba para el caso de Francia. Incluso ahí se podrían hacer máquinas maravillosas utilizando la fuerza hidráulica, que fue el gran descubrimiento de la revolución altomedieval, que fue incorporar la fuerza del agua, de los ríos, a la resolución de los grandes problemas de la producción y de la elaboración de bienes, porque aquella sociedad no era solamente agraria, ahí hay un error, ni ganadera, era también artesana, y los artesanos eran un sector importante de la población, no eran artesanos puros, es decir, también tenían sus huertas, sus huertos, su ganado, pero mayoritariamente eran artesanos, gente muy habilidosa, que usaba muchas herramientas, que a menudo incluso se construían ellos, ¿no? Y por eso fue una sociedad muy dinámica. Y sería muy importante que la juventud actual conociera más estas cosas, porque en todo eso hay muchas respuestas a los problemas de nuestro tiempo. Esa cooperación, ¿no? Por ejemplo, en el caso del molino que hablas, pues quizá tus antepasados lo hicieran,
o quizá lo permutaran y trocaran por algún otro bien, ¿no? Porque eso era así a menudo, pues se decía, pues bueno, pues si aquí somos 10, pues cada uno tiene una 10ª parte del tiempo de molienda. Luego, claro, había que hacerse cargo de la 10ª parte, la reparación, mantenimiento, picado de las piedras, ¿no? Y todo eso era un trabajo que además unía mucho a los vecinos, porque los vecinos se encontraban muy hermanados por esas actividades en común y formaban una gran familia, y eso provocaba una satisfacción emocional y psicológica enorme que ahora no se puede entender para gente urbanita que está aislada, que está metida en su casa y pegada a la televisión o a la pantalla del móvil. No puede entender esa cosa tan maravillosa que era esa confianza entre vecinos, porque había bienes comunes que se usaban en común. El agua, me acuerdo yo. ¿Y abuelo dónde vas? El abuelo iba a las 3 de la tarde, me toca a la hora del día. A la hora que tocaba iba a regar su... Claro. Pero la hora que tenía, y tenía sus horas asignadas y no podía ni pasarse ni... Claro, sí, renunciarse, pero no podía pasarse de esas horas. Yo tenía que ir a la hora, aunque fuera una intempestiva, porque era la hora que le tocaba y estaba todo bien regular y sin estado ninguno. Claro. Ahora, como todos los medios de producción han sido concentrados en las grandes empresas capitalistas, pues estos procesos no son hacederos hasta que no se expropia el gran capitalismo, y esto lo que lleva pues es un fenómeno muy grave de la soledad, de la dependencia. Dependemos de simplemente unos bienes que conseguimos en el mercado, sobre los que no tenemos ningún control de cómo son, de su calidad. Entonces era la gente que tenía una libertad para saber que lo que hacía lo hacía a su manera, a su modo, con unos baremos de calidad que ellos mismos decidían, ¿no? En el caso de los molinos, pues quienes eran allí, los molinos estos que eran propiedad colectiva, luego había otros muchos que eran propiedad del concejo y una pequeña parte aquí en el ámbito peninsular que eran propiedad del rey o propiedad de los obispos o de algún monasterio, pero que a menudo estaban gestionados por el vecindario, ¿no? Y que luego se pagaba un canon por su uso. Pero estos eran pocos, no como en el caso del hexágono francés, donde eran mayoritarios. En los pueblos peninsulares lo característico era la fuerza del elemento popular, en todo. El elemento popular aquí tenía una potencia enorme y eso se manifestaba en la gran presencia que tenía el comunal que no eran solamente tierras, sino también eran, como estamos diciendo, los molinos, los sistemas de riego, muy a menudo las fraguas, las bodegas, los lagares. Esto ya muchos viajeros del siglo XIX pues se dieron cuenta que aquí era mucho más importante el comunal que en Francia, en Alemania, o bueno, en Italia quizá fuera más parecido aquí, pero que en Francia y en Alemania. Entonces se preguntaban por qué. Porque en ese momento los pueblos de la península ibérica tenían un prestigio enorme porque habían resistido a Napoleón. La resistencia a Napoleón, cuando toda Europa se había asustado y había sido incapaz de hacerle frente, fue considerado por el movimiento romántico de los años 1840, 1850, de una manera, digamos, con admiración. Por ejemplo, en Alemania se admiraba lo que ellos llamaban lo español y se escribía muchísimo sobre este asunto, pero detrás de ello había no un pintoresquismo, como luego pasa al final, ya el romanticismo decadente acaba en pintoresquismo, sino la pregunta clave es ¿por qué los pueblos de la península ibérica se habían alzado para defender su libertad contra un tirano y un déspota como Napoleón y otros pueblos europeos no lo habían hecho? Entonces esta pregunta tenía y sigue teniendo una importancia enorme, enorme, que está sin contestar. Y si hay algún historiador o algún joven o alguna joven historiadora, me gustaría mucho que se pusiera a investigar y esta cuestión pues intentara darle una explicación, porque es muy interesante. Cuando se estudia en detalle la resistencia a Napoleón se ve cómo era la propia gente la que creía que tenía que defenderse y no esperar pasivamente a que llegara el ejército. El ejército español no iba a llegar porque estaba con Napoleón, porque eran toda una pandilla de traidores y sinvergüenzas que se habían sumado a las tropas napoleónicas dejando aparte una pequeña facción. Entonces era la gente la que pensó que tenía que dar la cara y la fue dando,
por ejemplo, la guerrilla gallega, que es tan potente y le da una paliza tan fuerte a las tropas napoleónicas que luego ya no se atreven a volver más allí en los 6 años de la guerra, o la guerrilla navarra y vasca, la guerrilla castellana con el empecinado, pero lo importante es estudiar en detalle cómo sucedió, y eso es maravilloso porque hay una iniciativa individual enorme. En muchos casos eran iniciativas individuales, personas que creían que tenían que luchar y luchaban y no esperaban que les dijeran que lo tenía que hacer, y luego se juntaban. Y realmente pues Napoleón se veía agotado y agobiado, ¿no? La famosa úlcera española que él dice, ¿no? Cuando en sus memorias en Santa Elena dice: donde realmente yo fui derrotado fue en España, porque una parte fundamental de los ejércitos míos se quedaron allí atrapados en una guerra que no podíamos ganar y que se podía haber mantenido indefinidamente. Pero hay que explicar esto por qué fue. Para crear una sociedad de la libertad civil, con un individuo que tenga una gran calidad como persona y sea capaz de asumir sus responsabilidades sin delegar. Si hay que luchar, se lucha. Si algo está mal, pues se interviene para que se ponga bien, pero siempre con una noción de virtud pública, de bien público, porque Clara nos enseña a decir, bueno, pues si quieres algo, interven para ganar dinero, para tener poder, para que tú tengas poder. Entonces no era así. El sistema concejil enseñaba a la gente que había un bien particular, un bien personal, indudablemente, cada cual tiene que tener unos ingresos o unas fuentes de vida, unos medios de vida, pero luego estaba la noción de bien cívico, que consiste en eso precisamente, ¿no? En que nos ponemos en pie para realizar el bien de la sociedad. Entonces, como Napoleón, que había sido aconsejado mal por los afrancesados, que no tenían ni idea de cómo era la realidad de los pueblos de la península ibérica, pues se metió en un lío muy gordo y luego él mismo se asustó. Él, que era un militar competente, no hay que dudarlo, pues estuvo aquí al principio de la guerra, pero luego ya no quiso volver porque sabía que el tipo de guerra que aquí se hacía, que era la guerrilla, que solo significa la guerra pequeña, guerrilla es guerra pequeña, él no la podía ganar. Pero ¿qué había detrás de eso? Como calidad de la persona, como forma de autogobierno, como libertad para hacerlo, ¿no? Entonces esos son momentos maravillosos, no solamente de la historia europea, sino de la historia mundial, porque había una sociedad de la libertad. Y esto también nos llama, que nos consideramos herederos de eso, a cómo reproducir eso en el siglo XXI, cuando realmente tenemos unos poderes estatales tan tremendos que nos trituran, que nos destrozan, son como una losa que nos lamina, ¿no? Y a ver cómo nos quitamos esto de encima. Me está recordando la reconquista de Vigo, de que la festejamos en Vigo dentro de poco. Fue hecha por los vecinos. Fueron los vecinos, además algunos son los líderes populares, Cachamuín y otros, se levantaron y echaron a los franceses fuera. Pero no fue con un ejército, fue como dice usted, efectivamente. Pero supongo que el resto de Galicia sería así. Aquí digo porque aquí lo festejamos mucho, pero efectivamente es una. Además que no fue una defensa descentralizada. Quien se enfrentó a los franceses fueron las juntas de los reinos viejos, no fue el Estado español. Aquí se construyó la Junta del Reino de Galicia y otro tipo de juntas en el resto de España. Pero después quería incidir en un tema que apunta usted. Critica al gran capital, yo critico al Estado. Es decir, cuando dice que expropian ese agua y esas cosas así, quien expropia en el siglo XIX es el Estado que expropia las aguas, los ríos, los molinos, las tierras comunes, las expropia todo y después lo da en concesión a sus amigos. ¿No? Así es. Pero el malo está ahí. No claro. Está ese gran capital se crea precisamente por intervención estatal. No efectivamente. No es fruto de un intercambio de propiedad, sino que es fruto de un Estado que privilegia a sus amigotes, ¿no? Como claro. Con los, por mí, detestados liberales hispanos. Claro. Es una pena que la gente que luchó con tanta fuerza frente a Napoleón, luego, sin embargo, no se supo defender del Estado liberal, lo intentó a través de movimientos insurreccionales continuados, instrumentalizando al carlismo como fuerza militar contra el liberalismo, que fue eso, ¿no? Pero con todo, claro, ahí hay una pugna que abarca todo el siglo XIX, que culmina con un triunfo precario del Estado, pero un triunfo, y entonces pues todos estos bienes que eran concejiles, también había muchos tipos de bienes. Las formas de propiedad del mundo antiguo eran muy variadas, porque existían los bienes del concejo, pero también los bienes de grupos de vecinos sin más, o bienes de muy diversa naturaleza, ¿no? Entonces, pues esto el Estado se los va apropiando y entonces luego después se los vende en condiciones muy generosas, pues a sus paniaguados, a la chusma liberal que les seguía y todo esto, y así se va creando un tipo
tipo de ricos, de nuevos ricos, a veces simplemente lo hacían por procedimientos brutales y expeditivos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el famoso Mendizábal, que suena tanto en los libros, pues este hombre se enriqueció porque consiguió el monopolio de abastecimiento al ejército. Entonces, como él tenía el monopolio de abastecer al ejército de grano, de pan, de carne, pues entonces se hizo muy rico y luego compró muchas tierras, ¿no? También, claro, se presionaba a la gente que tenía comunal pues con impuestos muy fuertes. Si no pagaban, se les decía que se les mandaría a compañías del ejército que se instalarían en sus pueblos y todo el mundo temblaba entre eso, porque decían, bueno, pues si no paga os vamos a mandar 3 compañías del ejército. Eso significaba violencia, violación de mujeres, castigos permanentes. Toda la gente decía, vale, vale, pagamos, pagamos. Entonces, ¿cómo había que pagar? Pues vender una parte del comunal. Se reunían los vecinos y decían, antes que nos metan aquí 300 soldados lumpen y marginales, preferimos pagar. Entonces, a ver, ¿qué tenemos que pagar? Y entonces, pues, se hacía toda clase de chantajes, y eso es la historia del siglo XIX, cómo sucedió, ¿no? Luego de todo esto nos dan una imagen con la Constitución de 1812 que básicamente es falsa. Para quienes nos escuchen, los jóvenes, quiero dar un detalle que demuestra hasta qué punto lo de 1812 es falso, que es el caso del empecinado. Yo conozco bien el caso del empecinado porque toda mi familia luchó con él porque es mi tierra donde él estuvo, ¿no? Entonces, mientras él defendió la sociedad popular y las libertades y derechos populares contra Napoleón, tuvo un apoyo total de la gente y la gente estaba con él, le protegía, y él siempre tuvo 2.000 o 3.000 soldados y nunca le faltó armamento, ni alimentos, ni nada, y a veces libraba batallas muy fuertes en que los franceses usaban artillería. Hay que tener en cuenta que no era un jefe de una partida guerrillera de 20, no, en algún momento llegó a acercarse a los 5.000 combatientes. Para aniquilar a 5.000 combatientes, los franceses tenían, según el principio, de 1 a 10. Es decir, Napoleón tuvo, el empecinado tuvo a raya 50.000 soldados franceses durante años y años, que es muchísimo. Y así nunca consiguieron acabar con él. Pero en el momento luego que se hace constitucionalista y se pone a defender la Constitución de 1812, no sé por qué, debió de volverse loco o pasarle algo, en fin, no lo entiendo. Entonces la gente le abandona completamente, y él, cuando le pillan, era simplemente un hombre a la desesperada que huía con 3 o 4 incondicionales, cuando antes había tenido, ya digo, a 3 o 4.000. Entonces, esto demuestra también la habilidad para el análisis político que tenían nuestros antepasados, que quizás fueran analfabetos o quizá no fueran, pero sabían lo que significaba el liberalismo y el constitucionalismo, y sabían que esas no eran sus libertades, ni su modo de vida, ni nada de esto. Entonces, bueno, luego el empecinado tiene un conflicto con Fernando VII, le pillan y le ahorcan en Roa, provincia de Burgos, pero con todo hay un análisis aquí detrás de todo esto que es muy interesante, ¿no? Pero ya digo, a mí lo que me preocupa de todas estas que son lecciones de ciencia política muy interesantes es cómo lo podemos aplicar ahora a la comprensión de nuestros problemas, ¿no? Pero esto nos lleva, para empezar, y me voy a detener aquí, a la comprensión de lo que es la soberanía popular y el derecho consuetudinario, es decir, el derecho de la comunidad popular, que no es el derecho del Estado. El derecho del Estado proviene del derecho romano y el derecho consuetudinario es el que construyen los concejos. Entonces, esta cuestión pues, es muy interesante, estas dos formas de derecho que han estado enfrentadas. Bueno, el derecho romano prácticamente desaparece en la Alta Edad Media, ¿no? Tarda mucho tiempo en volver y hay que esperar hasta las partidas de Alfonso X para que vuelva. Y es ahí ese derecho consuetudinario el que es verdaderamente interesante. Sí que es interesante. Creo que es Berman en la formación de la tradición jurídica occidental, me parece, y así, bueno, todos los juristas de nuestra escuela inciden mucho en ese derecho, frente al derecho positivo estatal, frente al derecho que crea el Estado. Claro. El derecho la legislación motorizada, ahora ya hacen las leyes los parlamentos, y solo son los que tienen la potestad para hacer la ley. Y hacen la ley que le da la gana, o contra fuero, o contra las costumbres, o contra lo que sea. El poder del Estado es absoluto, ¿no? Entonces, claro que hay que volver a eso, porque ahí sí que hay muchas soluciones Claro. que aplicas al mundo moderno. Al mundo moderno, el problema que tienes que ahora ya no se puede volver atrás. No, por un motivo, que ya sabemos hacer las cosas modernas. Entonces eso ya no se puede borrar. Ahora ya sabemos, o
aunque quitemos el internet ya sabemos cómo se hace, aunque quitemos esta cosa ya sabemos cómo se hace y es fácil volver a hacerlo otra vez, porque ya sabemos hacerlo. El problema es cómo adaptar esas cosas a los tiempos modernos. Pero esa evolución se truncó. Se truncó precisamente por este tipo de cosas. Y ahora, explicarle a un joven este tipo de cosas que yo veo, aún las veo, porque yo soy ya, pues siento mayor, me acuerdo de mis abuelos de mi infancia, pero un joven urbano ahora no sabe este tipo de cosas. No concibe un pozo, por ejemplo, una traída común de agua, una cosa, no lo concibe. Claro. Entonces estaba el derecho consuetudinario, pero volveremos a él porque es el derecho lógico. O sea, la comunidad hace el derecho, la creación del derecho es función de la comunidad popular. Es ella la que determina las leyes y las sanciones y los procedimientos para saber quién inflige las leyes y quién no, y qué sanción penal merece. Eso no puede estar en manos de expertos y de entendidos. Hoy el derecho es un batiburrillo enorme, un caos de leyes y más leyes que, bueno, necesitamos especialistas. Esto es totalmente antidemocrático porque todo es el individuo, si no conoce las leyes, ¿cómo va a ser un personaje cívico que se preocupa por ponerse de parte de la legalidad? Solamente eso es posible cuando las leyes son pocas, están hechas por la comunidad y cuando el individuo sabe qué está bien y qué está mal. Las nociones populares de bien y mal social, puesto que las leyes son siempre referentes a la comunidad, tiene que ser decidido por el común de los vecinos y que ellos se hagan luego responsables de su cumplimiento y de la sanción a los incumplidores. Entonces ahora mismo tenemos, por ejemplo, jueces profesionales, está lo que se llama, claro, el poder judicial, ¿no? Y te dicen, ¡ay, la división de poderes! Pues bueno, antiguamente en la Alta Edad Media existía lo que se llamaban las asambleas judiciales. Un hombre tan poco radical como Alfonso García Gallo, él estudia esto, tiene un artículo memorable de hace 50 años estudiando cómo los concejos también actuaban como asamblea judicial y cuando había una querella o un conflicto, algo que juzgar, pues se reunía el concejo en funciones judiciales, escuchaba las partes, todo el mundo tenía derecho a defenderse, a alegar, a favor, en contra, se hacían las preguntas correspondientes y luego el concejo dictaminaba quién estaba de parte del bien, quién estaba de parte del mal y si correspondía qué compensación o qué sanción. Entonces la gente quedaba satisfecha porque sabían que habían sido sus iguales los que habían juzgado. Y yo recuerdo también que esto me lo contó un señor hace ya muchos años, muy mayor, que decía una de las funciones del concejo también era poner en avenimiento a quienes estaban enfrentados y se llamaba delante de la asamblea del concejil a quienes no se hablaban por algún problema que hubiera surgido, se les pedía que expusieran cuál era la causa de su desavenencia, se dictaminaba quién tenía razón y quién no, si alguien tenía que compensar al otro o no, y luego se les pedía a la comunidad popular en pleno que se dieran un abrazo y que se dejara de lado todas las querellas y que se volviera otra vez a la restauración de la convivencia. Esto era fundamental porque se extinguían los odios, se extinguían los conflictos y se buscaba una forma de vida que era extraordinariamente agradable en el sentido psicológico y emocional, puesto que cada persona sabía que iba a ser defendida si era necesario, porque la gente sabía defenderse ella solita, indudablemente, pero si había una causa, una situación mayor, y entonces la comunidad popular iba a dictaminar con justicia y con equidad sobre lo que había hecho o no había hecho. Y entonces uno se sentía muy satisfecho porque así las aldeas se convertían en grandes familias donde no se permitía que los odios llegaran más allá de un punto, ni los conflictos que metieran a unos vecinos con otros. Y quedan restos de eso, no sé si sabe usted. Hay zonas como el Couto Mixto. No sé si sí. El Couto Mixto duró hasta el siglo XIX, entonces aún se codificó algo y tenían muchas cosas de esta gente que se conservó, digamos, hasta la modernidad. Con un territorio que no era de nadie, entre España y Portugal, pues, conservó las costumbres países de usted. Incluso, por ejemplo, no sé si es correcto o no, pues, no es un tema que domine. Incluso había sanciones penales, podías con un vecino malo, podías prender usted en el molino. ¿No? Claro. Había formas de sanción popular, no necesitamos todo un aparato de justicia. Claro. Cosas así. Que eso también es del siglo X, es bastante avanzado, la idea de crear una justicia estatal. Couto Mixto. Porque es subordinar la justicia al poder estatal. Sí. Los jueces funcionarios. Los jueces funcionarios usted lo puede ascender, mover
cambian la planta. No, ahora ya no. Fiscalía Anticorrupción, este caso como afecta a un político, ya se lo quito yo al juez natural. Este caso como tal a la Audiencia Nacional. Se marcan, o si un juez molesta, se le asciende, o se le mueve, o se le cambia, o se lo jubila, como dicen en Polonia, ¿no? Ese es el problema de que los jueces dependan del juez. Porque al final están subordinados al Estado. No es una justicia real, ¿no? Por eso es bueno que el sistema cambie antes. Así es. Claro, entonces estas instituciones populares nos retrotraen a un tiempo en el cual no había instituciones estatales y había unas formas de gobierno en donde el individuo resolvía sus propios asuntos por sí mismo y por la cooperación con sus iguales. Entonces, explicar cómo se construye esto, cómo se llega después del dominio de Roma y de los herederos de Roma, por un lado los visigodos, por otro lado el mundo andalusí. No nos engañemos, que fuera de otra religión no significa que su derecho no fuera en lo esencial parecido al derecho romano, puesto que era derecho estatal. Y entonces esto lo que había que explicar, que están ahí estas instituciones, por ejemplo, en León, en el siglo XIX, hay bastantes historiadores, leonesistas, que sacan en claro todas estas instituciones de autogobierno, la forma de funcionamiento de los comunales, incluso las asambleas comarcales, las comarcas, que tenían una importancia enorme porque la gente vivía en su comarca. Esto lo he dicho muchas veces. La gente joven dice, bueno, es que tiene que ser muy aburrido vivir en una aldea de 100 personas. No, es que no se vivía en una aldea, se vivía en una comarca, que podían ser 10, 12, 15.000 personas. Y ese era el mundo de cada cual, el mundo comarcal. Y las personas se identificaban por su comarca, incluso a veces con una forma peculiar de hablar el idioma territorial, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto son herencias del pasado que nos pueden ser muy útiles, ya digo, para el futuro. Una pregunta. Quería hacer... Bueno, perdón, sí, con profesor Bastos. No, digo que se han de poder crear algún resto. En algunos países tipo Liechtenstein así, que no pasaron por estos procesos. O algunos cantones suizos, que debe conservarse alguna cosa de este estilo. Digamos que no fueron integrados en estados grandes, y creo que conservan muchas cosas de estas. Y creo que también en el mundo andalusí sería interesante las taifas. Las taifas a mí siempre me interesaron mucho, porque la justicia no era una justicia tampoco, era justicia de Cádiz, era un juez privado, era un juez santo, no era una cosa de este estilo. Cuando yo veo una etapa denigrada históricamente, o que se burlan de ella, ahí me gusta indagar, me gusta interesar, ¿no? Porque la taifa a mí me parece muy interesante por este tipo de cosas también. Igual que la Edad Media es una edad denigrada, oscura, bárbara, las taifas también es una cosa especial. Efectivamente, como decía usted, ¿a quién se glorifica? Los reyes católicos. ¿Por qué? Porque llevan la Santa Hermandad. Alfonso X el Sabio. Usted lo critica y con mucha razón. Y pasa por un rey sabio y pasa por un gran... Y fue un gran centralizador. Y fue un gran... Casi, yo, bueno, era un gran intervencionista en la vida social, quería regular la vida social. O el Sancho ese que cita usted también en su libro, Sancho el Mayor, me parece que se llama, ¿no? De Navarra. Sancho III el Mayor, sí. Sí, después, todos los autos. Los autos, cuanto más imperialistas eras, más grandes son autos mayores. Los autos más o menos que se metían en su casa, que no había mucha guerra, con Felipe III, esos son autos menores, ¿no? Siempre es así, se glorifica al imperio desde la historia oficial, y hay que recuperar esas etapas, por lo menos tal como hacían, ¿no? En esas etapas históricas que estamos hablando aquí ahora, cómo hacía la gente, porque hasta aquí llegamos, o sea, no hubo una fisura. O sea, esas personas siguieron viviendo, prosperando, reproduciéndose y comiendo, viviendo y todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿Cómo hacía? ¿Y cómo resolvían las cosas? ¿No? Claro. Eso es interesante recuperar todo eso. Profesor Bastos, sí. Entonces, un poco por zanjar, ahora te doy la palabra, Félix, por zanjar el derecho consuetudinario y la ley natural, que podríamos, es lo que usted llama leyes viejas, entiendo. Sí. ¿Verdad? La aplicación hoy en la praxis política, entendido político como no como regulación estatal, sino político como el desempeño de una comunidad social y su autogobierno, así utilizo yo el término político, ¿cómo se podría poner en práctica de nuevo esta ley natural? Se lo digo porque lo único que yo he visto más o menos parecido son algunas comunidades norteamericanas de la América profunda, protestantes, episcopalianas, adventistas, que todavía se rigen por algo parecido, pero aquí en España, ¿cómo se podría hacer eso? Primero estudiándolo y sabiéndolo.
Si no lo sabemos, no tenemos opción. No, porque si no pensamos que todo lo que hay es natural, lo que tenemos ahora es natural y no sabemos interpretar el pasado. Primero conociendo estas cosas todas. Ahora, que se puede hacer, se puede hacer. Y comunidades de estas hay de muchos tipos. Bueno, hay comunas en Norteamérica, pero aquí también podría haber perfectamente. El problema es cómo pasar de una situación a la otra. Claro, el problema es eso. Pero el cambio tiene que ser de ideas, de imaginar cómo podríamos hacer este tipo de cosas y sobre todo explicarlas, que había soluciones a todos los problemas modernos basándose o evolucionando sobre las instituciones antiguas. Ya digo, claro, al pasado ya no puedes volver, pero sí que puedes evolucionar sobre esas instituciones. Esto hay una premio Nobel de Economía, entonces creo que se la entiende mal, se llama Elinor Ostrom, en su libro sobre los comunes, nos enseña un montón de instituciones autogestionadas, y bienes comunes gestionados de forma privada, o sea, gestionados en comunidad. Y perfectamente. Y nos relata 20 o 30 casos, pero en todo el mundo y en la historia. Y eso es por donde hay que ir. Lo que llaman las instituciones. Pues tenían instituciones para regular todos los bienes, desde la propiedad, el uso de la propiedad. Pues claro, una comunidad tiene varios tipos de propiedad, no hay una propiedad sola. Hay una propiedad a lo mejor privativa, que es tu casa y tus bienes, hay unos bienes comunes, ¿no? Por ejemplo, una familia o papeles de labranza, o cosas por el estilo, o herramientas modernas. Después hay bienes comunes. No tiene por qué haber solo un tipo de propiedad, puede haber muchos tipos de propiedad combinadas en el mismo sitio. Y Ostrom explica todo el complejo mundo de los comunes y cómo cada sociedad fue capaz de establecer regulaciones para el uso de esos comunes. Claro, ahí voy, es interesante, profesor Bastos. Es decir, hay un conflicto siempre entre el anarquismo de izquierdas, autogestionado y tal, con el propietarismo, por así decir, el libertarismo y el propietarismo. Es decir, hasta qué punto cuál es el límite de la propiedad y hasta qué punto el Estado es, como se suele vender, el que avala o el que garantiza la propiedad. No, el Estado es el enemigo de la propiedad. Claro, por eso, pero siempre los liberales clásicos dicen que la propiedad solo se mantiene porque hay un Estado que hace valer la ley. Entonces, claro, buscando alternativas a la ley y al derecho positivo, no sé si Murray Rothbard, también me gustaría saber tu opinión de este autor, de Rothbard. Tengo ahí el manifiesto, no sé si lo puedes enseñar, Félix, te lo he dejado ahí, el manifiesto libertario y la ética para... Hizo un paper sobre... ¿Te refieres a este, no? Sí. Sí, hice un artículo académico hace ya años sobre Rothbard, fue de los primeros en estudiarlo aquí en el ámbito hispano, ¿no? Pero sí que me interesa mucho. ¿Qué pasa? Y Rothbard intuye muchas cosas de estas. Lo que yo digo es que no hay una forma de propiedad. Yo creo que el liberal moderno, yo no soy liberal, ya creo que no soy liberal, ni clásico, ni moderno, ni nada, soy un libertario conservador, pero soy más bien libertario, no soy liberal. El liberalismo es una cosa de eso de 1812 y así. Y de hecho los liberales son los que traen el Estado de España. Son estatistas, claro, son estatistas. Muy estatistas. No, los estatistas no, muy estatistas, son los que creen el Estado. Bien. Lo que pasa es que los anarquistas de pues, tipo Kropotkin o tipo Bakunin o tipo, sostienen que el Estado es lo que si no hubiera Estado, de alguna manera, totalmente una comunidad sin Estado, la propiedad sería imposible de mantener, más allá de, sobre todo la gran propiedad. Entonces, un poco me gustaría saber cuál es tu... Estoy de acuerdo. Claro. Sí que es cierto una cosa, vamos a ver. Primero, hay muchos tipos de propiedad, no hay uno solo. Es que la idea que tenemos es la idea de la propiedad esa romana que estábamos hablando antes, que solo hay una propiedad que es privativa y que es mía. No. El monte que tenemos los de vecinos de Cabral es privado, pero es de los vecinos de Cabral. De hecho, para tener acceso a cultivar el monte o a recoger las piñas antiguamente, tienes que tener una propiedad en esa parroquia. Es común. Es como la plaza de, por ejemplo, el campo de la fiesta que hay en todas las parroquias. Es común, pero es la Iglesia Católica. Aunque sea común, ¿no? que un bien puede ser privado, pero común. Y es una cosa, y se puede excluir, por ejemplo. Después, hay muchos grados de propiedad, muchos grados de intercambio. La persona moderna piensa en la propiedad tal cual está pensada desde hoy. No ve que se pueden combinar muchos tipos de propiedad. Y eso es el error. Tan privado es vuestro monte como es mi casa. Es decir, al final, para vender un terreno o vender unos árboles, en un caso se reúne una asamblea o hay unas reglas de venta de esos montes. En un momento se delega a un tipo de comisión que rinde cuentas todos los años a la asamblea
concejil o como usted, así que se hace asamblea, ¿no? En las cuentas de ese año, pero sigue siendo privado, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo recuerdo que tiene un vecino pobre que no tenía dinero, pues el concejo le dejaba cultivar en la tierra concejil, o le dejaba apañar las piñas o las cosas para los animales o para hacer no sé cómo le llaman en español, para hacer el batume, la cama donde duerme el animal. Bueno, este tipo de cosas antes se hacía, y supongo que al día de hoy se podía hacer de otra forma, pero se hacía de forma concejil, pero era privado. Solo, digamos, los vecinos de la zona tenían derecho. O sea, no es una propiedad abierta, como estamos acostumbrados hoy, sino es común, pero es de los vecinos, o de quien venga invitado por el vecino. Entonces, la idea de que hay una propiedad sola es un error muy grande. O sea, pensar que solo hay esa forma. O sea, de alguna manera, entonces, el problema que hoy es que solo se entiende en la propiedad desde el derecho romano, que es la propiedad individual, y no se asumen otras ideas de propiedades comunales, y de ahí el error. Entonces, la idea esta de Rothbard de que yo solo lo comparto, la idea de Rothbard, por ejemplo, de los monopolios, o sea, de la idea de que en un estado, o sea, en una sociedad sin estado no habría monopolios ni oligopolios, eso por supuesto. El tema es hasta qué punto, obviamente tú para tener una vida autosuficiente necesitas tener propiedad, necesitas tener algo que sea tuyo y eso es lo que te da la autosuficiencia. Entonces ahí ahora entraríamos en qué régimen de propiedad entraríamos en estas sociedades libertarias comunales y qué sería comunal y qué no sería comunal. El tema es si desde tu punto de vista, como dice un liberal clásico, el Estado es el que avala la propiedad y que una sociedad sin Estado podría mantener la propiedad con otro tipo de leyes. Es decir, ¿y qué leyes serían esas? Esa es mi pregunta. ¿Cuál sería la forma de vida autosuficiente? Más allá de luego el componente tecnológico necesario, los recursos que hay que tener, pues agua, tu propio pozo, etcétera, pero eso es más logístico, sino a nivel legal, al margen del derecho positivo, ¿con qué leyes se podría articular una defensa tanto de la propiedad individual como de la propiedad colectiva en una sociedad libre? ¿Y qué tipo de propiedad, desde su punto de vista, profesor Bastos, podría ser comunal y cuál solo individual? Eso se decide en cada zona. Repito, aquí hay un señor, por ejemplo, como usted, el señor Paniagua, que venga a mi monte, que no es mío, que como no lo van a dejar entrar ahí, tendría que pedir permiso para usar el no para andar por él, pero para usarlo sí, coger leña o cosas por el estilo. Entonces, se reuniría el concejo, le dejaría o no. En ese aspecto es un bien comunal. A día de hoy habría nuevos comunes. ¿Qué pasa? Yo creo que esto es un viejo debate, no sé hasta qué punto en la urbe moderna está influida por el diseño estatal, ¿no? Sobre todo las grandes megalópolis. ¿En qué medida está construida la urbe por un diseño también estatal? Y se abandona el tipo de cosas. Entonces, las personas delegan la prestación de sus servicios, todos los servicios, ¿no? Desde el uso del terreno, el uso del agua, el uso ahora de la electricidad, lo delegan un ente estatal. Y entonces un urbanista moderno no creo que no se adapta a una situación de este tipo porque no la entiende. No entiende que puede haber muchos tipos de propiedad, ¿no? Claro. Y que puede haber usos distintos de la propiedad. Supongo que tendría una propiedad privativa para vivir o tener unas tierras que son mías. Yo creo en la propiedad privada también, ¿eh? Así que creo que eso fue un gran invento. Después, hay tierras comunes. Hay tierras comunes para todo tipo de cosas y se pueden perfectamente ver. Y hay agua común, y hay pozos comunes, y hay prestación de servicios públicos comunes, y hay sitios comunes. Históricamente fueron las parroquias o los campos de la fiesta, los campos del concejo, y así, donde se reunía, pero son propiedad privada también. No estamos acostumbrados a razonar en estos términos. La propiedad es que se puede excluir a quien no cumpla con las normas o quien no sea invitado a esa zona. Eso es una cosa muy importante. Creo que también en uno de sus libros, González hablaba de esto, de que las comunas antiguas podían excluir también a quien no entraba dentro del derecho de la comuna a excluir a quien molestaba. Y eso es propiedad privada también. Porque la propiedad básicamente es un derecho de exclusión del uso o del disfrute de un bien. Ahora, ¿cómo se puede coordinar esto? Se puede coordinar. Habría que recuperar muchas instituciones, adaptarlas a nuestros tiempos y cambiarlas. Lo que yo discrepo del anarquismo de izquierdas, básicamente, es que, a ver, autosuficiencia, ¿hasta qué punto? Nadie es autosuficiente. Ni siquiera nuestros antepasados del siglo X eran autosuficientes. En el sentido que, por ejemplo, si tenía un azadón o un saco, necesitaba metal. ¿El metal de dónde venía? Tenía que venir de aquí en mi zona no hay minas de hierro, ni hay altos hornos. Tendría que traerlo de algún sitio, tendría que comerciarlo o cambiarlo por algo, por algún tipo de moneda.
o algún tipo de bien. No puede ser nadie autosuficiente. Ningún ser humano es autosuficiente. Un ser humano es un bicho bastante inteligente, pero con las manos no es capaz de hacer nada. Necesitan siempre algún tipo de herramienta o algún tipo de organización social para hacer las cosas. No, un ser humano solo no vale para nada. O sea, no es capaz de sobrevivir unos días. Necesita algún tipo de herramienta más o menos sofisticada y necesita algún tipo de cobijo. Sobre todo los que vivimos en zonas frías y necesitamos una serie de cosas. Autosuficiente no puede ser. Es el problema que critico a los anarquistas, que necesitan algún tipo de coordinación con otras comunas de otros tipos. Y la mejor coordinación que existe es el dinero, pero el dinero no el dinero actual, sino la moneda y este tipo de cosas que sirven para cambiar y para que las personas podamos tener menos unas de las otras y podemos hacer cálculos económicos más o menos racionales, y no sería una especie de descoordinación total. Félix, de alguna manera tú siempre has sido crítico con la gran propiedad y siempre has sostenido que el Estado es lo que ha legitimado a través del ejército los grandes oligopolios y los grandes capitales. Me gustaría saber, para ti, hasta dónde es asumible la propiedad desde tu punto de vista, tu visión de la propiedad privada. Pues la propiedad es una expresión de la soberanía. Es decir, una comunidad humana, si es soberana, puede determinar diversas formas de propiedad. Es decir, se puede llegar a acuerdos, pero siempre tiene que haber una libertad individual para que el individuo se realice. Porque una sociedad de la libertad tiene que ser siempre una sociedad de la libertad individual. Es decir, el individuo tiene que cumplir diversas funciones, entre las cuales está la de elegir si es libre. Él puede elegir. Y en el mundo tradicional, pues esto así era. Es decir, había personas que se excluían, por ejemplo, los eremitas, que se salían de la comunidad popular, que querían vivir en soledad, y entonces naturalmente se respetaba su derecho y se establecía un acuerdo con ellos basado en derechos y deberes, es decir, por los cuales ellos aportaban a la comunidad lo que querían y recibían de la comunidad también lo correspondiente. Todo eso era cuestiones que se resolvían desde la buena voluntad y el respeto por todos, porque el anarquismo decimonónico, lo tengo que decir, ganado por unos criterios productivistas exagerados, pretendía que todo fuera colectivo. Eso no puede ser, porque ¿y si una persona quiere vivir individualmente? ¿Y si quiere vivir en soledad, apartada, etcétera? ¿No? Pues claro, si somos amantes de la libertad, como debemos ser, pues debemos de garantizar que eso sea así. Entonces establecen los sistemas correspondientes. Sobre lo que se ha dicho antes de la autosuficiencia, efectivamente no hay ninguna posibilidad de ser autosuficientes, y en el mundo medieval hispano existían las ferias. Las ferias eran encuentros que estaban muy bien regulados y que eran muy, muy respetados, en los cuales llegaba gente de lugares incluso muy lejanos, podían acudir personas hasta de 300 kilómetros de distancia allí con ciertos productos que se podían intercambiar generalmente por otros productos, a veces utilizando algo de dinero, a veces no, pero también eran un vehículo muy importante para el intercambio de ideas, de procedimientos para hacer las cosas, de aprendizaje de lo nuevo, etc. O sea, las ferias eran una gran universidad popular en la cual se aprendía, además de intercambiar. Y todo eso se hacía con mucho respeto por el individuo, porque el colectivismo este decimonónico del movimiento obrero y tal es una cosa horrible, porque no respeta lo individual. Lo individual es esencial. Y entonces pues hay que ver si la gente quiere incorporarse a la comunidad popular y en qué punto quiere quedarse al margen y de qué manera, y todas estas cuestiones hay que saber hilarlas. Por ejemplo, muchísimos pastores que estaban perdidos en el monte, y ellos tenían lazos muy débiles con cualquier comunidad, le gustaba la soledad, le gustaba el silencio, vivir con su ganado, a veces con familia, a veces sin ella. Y entonces había muchas formas de vida y todas tenían cabida, no como ahora, que como una sociedad cuartelera, militarizada, pues entonces solo hay un modelo al cual nos tenemos que adaptar todos y todas. Y los que no se adapten, ¿qué? Pues fatal, fatal, porque aquí no hay más que un modelo. Tenemos que crear una sociedad de muchos modelos. Para empezar, tiene que haber una diferenciación entre lo que es la propiedad comunal por un lado y la propiedad familiar o individual por otro. Y el individuo, para ser soberano, tiene derecho a unos bienes mínimos y eso se le tiene que garantizar.
¿Tiene límite para ti, Félix, la propiedad, el tamaño? Sí, claro. Realmente el individuo, las sociedades tradicionales controlaban la propiedad privada de tal manera que fuera suficiente para garantizar la vida del individuo, tanto si estaba solo como si vivía con su familia, que era lo más común, pero no tanto como para que se acumulara. Si había mecanismos que evitaban la acumulación de la propiedad porque se consideraba que eso era un crimen contra la libertad. Y eso es así, ¿no? Porque donde la propiedad está acumulada, ¿qué queda de la libertad civil? Nada, aquí lo vemos. Los oligopolios, las grandes empresas multinacionales, pues bueno, pues nos privan de libertad civil, de libertad política, de libertad de conciencia. Y entonces allí eso sí estaba vedado. No había igualdad en la propiedad, unos tenían más y otros menos, pero nadie podía tener tanta que le permitiera influir negativamente en sus vecinos privándoles de la libertad. No sé si quería preguntar ahora al profesor Bastos si coincide con la tesis de Félix o discrepa. Bastante coincide en alguna cosa, no. Pero vamos a ver. Es cierto lo que dice él. Por ejemplo, yo vivo en una zona que todo el mundo es propietario, precisamente por cosas como la que decía del derecho de herencia, que obligaba a partir, a diferencia del derecho castellano es distinto, que hereda el primogénito, ¿no? Aquí las tierras más o menos había que repartirlas entre todos los hijos, por eso de todo tenemos tierra, se evitaba esa acumulación de cosas, que se puede hacer también sistemas de este tipo. Y eso es un gran necesario del minifundio, que tiene muy mala prensa, porque es una forma de organización súper eficiente, a su escala es súper eficiente y muy variada. Aparte, también tiene muy mala prensa por la escala. Yo no tengo en principio, primero, sí que es cierto que buena parte, pues yo coincido bastante, buena parte de la propiedad actual es lo que llaman los mutualistas un subsidio de la historia. En el sentido que es fruto de conquista o algún tipo de territorio anterior que le dio el rey o así algún noble o así por el estilo, y él la conserva en este aspecto, es una cosa por el estilo. Entonces, buena parte de lo que es la gran propiedad es una gran propiedad subsidiaria. Yo en principio no pongo un límite porque no sé cuál es. Lo que sí que sé es que buena parte, efectivamente, de las multinacionales, las grandes empresas, son fruto de las negociaciones de pago. Lo que pasa es que yo veo que muchas veces el sentido de que creo que te recomiendo un libro que hablaba de esto, las multinacionales españolas, cómo están subvencionadas por el Estado, porque buena parte de las multinacionales están subvencionadas por el Estado. O sea, son creación del Estado. Y porque la subsidia con dinero, porque la subsidia militarmente, pues les abre mercados y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pero muchas veces el análisis económico va al margen de la multinacional. No, el mal no es la multinacional. La multinacional también depende de tenemos un comerciante que tenga un comercio en Portugal, ya es considerado multinacional. No es una multinacional. Depende de la escala y depende de la defensa o del apoyo que tenga de los estados detrás, por ejemplo, con la ley de propiedad intelectual o con la ley de otros tipos que defienden y protegen a las grandes empresas, ¿no? Y eso es lo que tú encontrarías, por ejemplo, que los estados hagan guerras para defenderlas, es claro, pero el mal, ¿dónde está? ¿La multinacional o quién la crea? ¿No? ¿Quién la crea con sus leyes y con sus apoyos? Que es el mismo fenómeno. Yo comparto mucho las visiones, por ejemplo, de marxistas tipo Charles Wright Mills y cosas por el estilo, solo que ellos creo que la enfocan mal. Ven el mal no en la empresa, y consideran que es la empresa la que domina el Estado. Yo pienso que es al revés. Es el Estado, el poder político, el que le da favores a determinados colectivos, los enriquece y se imbrica, está mezclado. Entonces, es que es una cosa muy difícil de diseñar. Creo que el error está no en buscar el origen del mal, sino en ver el resultado de esa acción. Yo coincido en buena medida, pero creo que el mal está en el poder político, no está en el poder político, es derivado de esa fuerza que sus privilegios te dan. Sí, claro. Los monopolios de la electricidad. Eso no se podía crear en un mercado libre, por ejemplo. Eso no lo habría en un mercado libre. O buena parte de las industrias que tenemos ahora no se pueden haber creado en un mercado libre, sino que son fruto de algún tipo de privilegio que el gobierno le dio en su momento a determinados actores. Y después, claro, estos crecieron. Y por encima, si el Estado les subsidia las exportaciones, les subvenciona los créditos, incluso a veces les hace guerras para defender el otro mercado. Claro, pero ¿quién es el que hace la guerra? No es la empresa es un derivado de eso. Muchas veces, claro, los miembros de esas empresas, los miembros de sus consejos de esas empresas, forman parte también de la parte estatal. Entonces se llaman puertas giratorias, porque son los mismos. Así es. Sí, uno de los errores mayores de Marx en su libro El Capital es que no entiende la génesis del capitalismo precisamente a partir del Estado.
Él viene a decir, aunque es muy confuso, el libro es muy confuso, la verdad es que el libro es una castaña, ¿no? Pero él viene a decir que el capitalismo resulta de un crecimiento de la pequeña propiedad, y esto no es verdad. Cuando se estudia a algunos grandes capitalistas o en algunas grandes empresas, siempre es lo mismo. Hay un momento en que surge el Estado de una manera, de otra, les da unos privilegios, les da unas ventajas y entonces se produce una concentración y acumulación de capital cada vez mayor, ¿no? Teniendo en cuenta además que estos grandes empresarios y los altos funcionarios del Estado pues vienen a ser primos hermanos, si no hermanos directamente, ¿no? Entonces, la destrucción del capitalismo exige la extinción del Estado. Y esto es así de una manera rigurosa, ¿no? Marx no lo entendió, no comprendía, claro, porque él tenía la mente cegada por el estatismo propio de la sociedad germana. Quizá nunca había conseguido desprenderse de sus estudios juveniles de Hegel, que fue uno de los estatólatras más fastidiosos que ha habido, y entonces él no fue capaz de entenderlo. También porque a Marx le faltaba una cultura histórica concreta, era un hombre bastante inculto, bastante poco entendido, y no había hecho estudios cuidadosos de, bueno, bien, aquí tenemos una empresa capitalista, vamos a ver de dónde sale, y vamos a remitirnos a sus orígenes, vamos a ir estudiando en una monografía hasta ver cómo empieza aquello. Y ese cómo empieza, pues casi siempre o siempre es a partir del Estado. Voy a poner un ejemplo que es el fenómeno de los corregidores en tiempos de los Reyes Católicos, que cuando se organiza todo el lío del Estado español, no casualmente Franco adoraba a los Reyes Católicos con motivos, él crea la institución del corregidor, que era un individuo nombrado con él para corregir, es decir, para controlar, para revisar el funcionamiento de los concejos, que ya entonces eran concejos cerrados, en muchas villas de Castilla, de Galicia, de Vascongadas y tal, ¿no? Entonces estos señores, ¿qué pasaba? Tenían sueldos fabulosos. Yo me quedé atónito una vez cuando leí lo que ganaban y me dijeron eso medido en euros actuales, ¿no? Siempre hay historiadores muy competentes y muy buenos y a alguien eso lo había pasado a euros. ¿Qué sucedía? Algunos se lo gastaban por ahí en prostíbulos y en alcohol, pero otros lo ahorraban. Y estos señores, estos corregidores, podían comprar tierras de los concejos y privatizarlas o comprar casas propiedad del concejo, comprar un molino, justamente en el momento en que los Reyes Católicos, por ejemplo, hacían una derrama fuerte de impuestos, los concejos se veían agobiados, tenían que vender una parte de sus bienes y entonces aparecían estos señores. Y entonces así fue como se fue creando una parte importante de la propiedad privada, porque ellos fueron privatizando tierras, ganados, corrales y tal, ¿no? Y claro, pues no era nada más que un hecho previo, que era la constitución de un aparato estatal muy potente por los Reyes Católicos, basado en la Sarta y Mandad, que no era nada más que una policía, una legislación fuerte, un aparato fiscal fuerte, y así empieza. No digo que este fuera el único camino, fue uno de ellos. El capitalismo surge de muchas medidas, pero una de ellas fue esta, y esta fue importante. Es decir, podemos decir que el capitalismo como fenómeno económico surge de un hecho previo, que es la existencia de un Estado fuerte que empieza a privatizar, a arañar lo que antes era propiedad comunal y propiedad popular. A ver, lo único que puedo discrepar es en el concepto que tiene de capitalismo, porque el concepto de capitalismo es otro, es una cuestión semántica, creo que más bien. Para mí el capitalismo es una técnica, es una herramienta mental, y creo que fue un buen invento, en el sentido de... Claro, nosotros pensamos el capitalismo como este capitalismo de amiguetes, estas grandes empresas privilegiadas. Yo pienso el capitalismo como una herramienta mental, que es una herramienta que inventan los monjes en la Edad Media, simplemente que, por ejemplo, la contabilidad de doble vuelta, la contabilidad doble, y es una herramienta en el sentido que nos informa, nos dice en cada momento pues, los ahorros, los capitales que tenemos en cada momento en qué invertirlos y cuál es la mejor forma de invertirlos, y eso incrementa mucho la productividad de cualquier sociedad. Cualquier sociedad puede vivir bien, incluso nuestros antepasados concejiles necesitaban de capital, necesitaban de bueyes, necesitaban de arados, necesitaban de cosas, y de luego si querían un arado de metal es mejor que si de madera. Ese aspecto es más productivo. Pero ¿cómo pasamos del arado de madera al arado de metal? Hay que ahorrar, hay que capitalizar, hay que establecer una serie de industrias, que no tiene nada mal, hay que hacer un alto horno, o algo que funda el metal, incluso en una sociedad primitiva. Y hay que hacer una mina, y una mina requiere de un ahorro, de una inversión previa. Eso es el sistema que es el capitalismo. No conocemos el capitalismo de privilegio, ¿no? O sea, Félix, para ti, lo que un poco a colación de Bastos,
Tú, cuando hablas de tu crítica al capitalismo, diríamos que es lo llamas al gran capital monopolista. O, por ejemplo, un pequeño comercio artesanal sigue siendo para ti capitalismo. Bueno, vamos a ver, capitalismo es donde hay trabajo asalariado, ¿no? Pero a su vez el capitalismo se divide en dos. El capitalismo del Estado, que vive del Estado y no puede vivir sin el Estado, y luego muchas formas de pequeña propiedad que puede emplear incluso trabajo asalariado, que esas formas es lo que se ha llamado y que yo creo que sería correcto capitalismo popular. Ese tipo de capitalismo popular, que incluso hoy sigue siendo importante, al menos formalmente, debe ser respetado porque es una forma de iniciativa. Lo que pasa es que hoy, claro, con todo el sistema crediticio y tal, pues estas empresas son más bien una máscara de los bancos, están en manos de los bancos a través de las deudas, o se endeudan mucho para comprar tecnología y maquinaria, pero habría que buscar una manera de que fuera posible, de que esta iniciativa, esta pequeña y mediana producción de bienes y servicios volviera otra vez a tener viabilidad, ¿no? Para eso lo primero que habría que hacer era crear un mercado libre. El mercado actual no es libre porque está totalmente manejado por el Estado a través de una legislación a veces muy perversa y muy retorcida y al mismo tiempo por las grandes empresas monopolistas. Pero si nos ponemos un poco en plano utópico y soñador y pudiéramos pensar en un mercado libre, que sería sin Estado y sin monopolios, entonces esta pequeña propiedad, no solamente agrícola, sino también industrial, artesanal, sería muy necesario y muy útil que se desarrollara para resolver muchos de los problemas que tenemos hoy en el siglo XXI. Porque muchas de estas empresas, cuando hablamos de esto, yo soy de una zona, soy de Vigo, yo estoy en una zona muy curiosa que se llama urbano. Yo soy una persona que somos un sitio rural que fue literalmente comido por la ciudad. Pero claro, mi referente, digamos, que es Vigo. Pero aquí veo mucha gente industriosa, veo muchos pequeños mecánicos que montaron talleres, pero claro, una división mediana, pero eso son gente súper industriosa. Claro, eso no son grandes empresas monopolistas. Pero a veces se confunde, por ejemplo, los bancos actuales, no el banco de Olímpio Pérez o aquellos bancos que había antes, no. Los bancos actuales son puros aparatos del Estado. Son como una especie de escuela concertada del Estado, porque hacen funciones estatales de forma privada. No es una forma de mercado libre. No digamos, por ejemplo, las grandes empresas reguladas, los sectores eléctricos, que viven directamente de la regulación estatal, sino porque hay mesas eléctricas o mesas de algunos sectores, y no hay una mesa del tomate frito o una mesa de los lápices, ¿no? Porque son sectores que negocian con el Estado. Y eso creo que muchas veces es lo que se confunde. Siempre tenemos el mismo saco a todo. Creo también que en un sistema de mercado libre, yo no sé cuál es la escala de una empresa. No sé cuál es el tamaño que tiene que hacer. Yo sé que en un mercado libre las empresas no serían tan grandes. Primero, porque habría más competencia, no estarían privilegiadas por aranceles o por patentes, cosas por el estilo, y simplemente con una empresa que creciera rápidamente, pues habría competencia y sería una escala, si quieren, más razonable, ¿no? Porque las grandes empresas sí que creo que se deben a protección del Estado, en buena medida. No tiene que ser todo, pero tampoco puede decirle cuál es la escala correcta de producción mundial, porque no sé si son 100 empleados, 200, cada sector es distinto. A lo mejor una mina necesita más gente, un alto horno necesita más gente que una cosa. Y después, claro, hay un autor que me interesa a mí mucho, que se llama Luis Mumford, en técnica de investigación. Que habla, incluso los diseños de sistemas de prestación de servicios, los crea el Estado. Porque yo recuerdo las barras, ustedes se acuerdan también, eran barras locales, la electricidad se producía a nivel local. Y el Estado, sobre todo el Estado de Franco, creo que fue, centralizó esas barras y les dieron los privilegios a Fenosa, Endesa, bueno, no sé cómo se llamaban en aquellos tiempos, ¿no? Pues que yo recuerdo barras eléctricas, barras del Miño, barras de Lugo, eran barras locales. La producción. Entonces, el Estado lo que busca es centralizar la producción de energía, controlarla, igual que de otros insumos, el refino, otro tipo de cosas. No sé si pero claro, se determinan las escalas, pues. Pero la escala está creada por el Estado previamente, no es una escala natural como había sido creada antes, incluso en los sectores productivos. Hay un tipo de literatura económica que te presenta toda esa pequeña propiedad y esa pequeña actividad como ineficiente, y no es verdad. Los economistas que dicen eso simplemente porque escriben al dictado de los grandes monopolios y las grandes empresas. Pero cuando uno estudia todos esos sistemas que estaban basados en la creatividad, yo recuerdo el otro día en un acto que hice en el País Vasco, lo contaba, cómo era la industria en Guipúzcoa a principios del siglo XX. Eran muchas iniciativas populares de gente que a lo mejor construía un pequeño taller metalúrgico para producir algún bien que fuera necesario con sus primos, con familiares, lo tenía un tiempo,
y lo hacían funcionar. Luego a lo mejor estaba allí 10, 15 años, formaban gente que tenía un oficio y luego a veces inventaban máquinas que eran muy valiosas, ¿no? Y se convertían en, bueno, lo que fue, por ejemplo, toda la máquina de herramientas dando el tiempo en el Goibar, ¿no? Que eso no fue algo que, digamos, hicieron ingenieros y tal, a menudo era gente de por allí, que tenían creatividad, iniciativa, que sabían hacer las cosas, o que tenían un don natural para ver una máquina que había llegado de Alemania y ellos la copiaban, incluso le echaban un vistazo, tenían como un ojo fotográfico que decían, bueno, esto, iban en su taller y se ponían a hacer máquinas de esas y las hacían como churros, ¿no? Entonces todo eso ahora se ha perdido, esa creatividad y esa iniciativa popular se ha perdido. ¿Esta gente realmente querían ganar dinero? Pues bueno, claro, tenían que ganar algún dinero, pero no pretendían hacerse ricos, ellos formaban parte de la comunidad popular, estaban un tiempo y luego lo dejaban, ¿no? Recuerdo también en un pueblo de Toledo cómo me contó un señor que ellos pusieron una fábrica de puertas de madera y lo hicieron simplemente con una acuestación entre familiares y amigos, de esto solo hace 50 años, ¿eh? Y cada uno puso una pequeña cantidad de dinero, compraron las herramientas y la fábrica sigue funcionando y hace puertas artísticas de madera especial y me contaba uno de ellos que son todavía 40 trabajadores, ¿no? Los que trabajan allí en un sistema semi-cooperativo, no pude entrar en muchos detalles, pero bueno, me pareció muy interesante este sistema, ¿no? Y entonces pues lo que consistió en hablar con 30, 40, 50 personas, garantizarle que hicieran una inversión, cada cual puso una pequeña cantidad, se llegó a un acuerdo, todo se formalizó muy bien de el interés que iban a recibir por el dinero que habían aportado, casi entre familiares y amigos, y se puso, ¿no? Y que eso es mucho más eficaz que estar ahí quejándose y llorando todo el día porque si hay paro tal y cual, ¿no? Que es verdad que lo hay y es verdad, ¿no? Y también confiar muchas veces en que la comunidad popular y los sistemas de ahorro pueden llevarnos a crear un tipo de industria popular a pequeña escala que puede resolver muchos problemas, empezando por el de dar trabajo a mucha gente joven, ¿no? Y que no siempre es necesario pedir un crédito a un banco, sino más bien buscar entre las amistades, entre la comunidad, entre la buena gente, que puede poner pequeñas cantidades de dinero para establecer algo que sea productivo y útil. ¿Esto sería capitalismo popular? Pues sí, lo sería. ¿Y qué? O sea, realmente en una situación como esta tenemos que salir adelante y avanzar en unas condiciones muy difíciles. Félix, ahora le doy paso al profesor Bastos, simplemente preguntarle, Félix, aparte del sistema monetario, el tema de la ayuda mutua, hoy, ¿cómo se podría restaurar por el tema de, pues eso, por ejemplo, hoy en día, ayudar a construir y evitar tener que hacer un plan de obra, bueno, pues de tener que contratar una serie de personal, de tal, por ejemplo, para construir un muro, para construir pequeñas cosas que no requieren una gran edificación? El tema Ausolan, me gustaría tratarlo brevemente en una línea, la ayuda mutua para la construcción de pequeños establos, casas, etcétera. Bueno, Ausolan sí es una palabra vasca que significa uso del vecino, trabajo vecinal. En castellano sería cendera. Y luego cada territorio en su lengua tiene una palabra para ello. Por ejemplo, tornallón es lo que se usa en el País Valenciano. Todos estos sistemas eran muy complejos y a veces también servían, antes lo ha dicho Bastos, para, por ejemplo, hacer hierro. A menudo las fraguas de los pueblos, por lo menos en el siglo XVIII, tenían yacimientos de hierro, porque el hierro está muy extendido y hay muchas pequeñas minas de hierro. Nosotros oímos la palabra mina y nos imaginamos, bueno, algo tremendo, una galería de 2 kilómetros de largo a 2000 metros de profundidad. No era eso. Entonces lo que se hacía es explotaban pequeños yacimientos de hierro que se conocían incluso desde hacía cientos de años, y lo podían hacer entre 2 o 3 personas y de allí se sacaba un hierro que luego se convertía en herramientas en el terreno local. Entonces, si era necesario, pues se pedía una ayuda a los vecinos que se podía hacer de una manera monetaria o en trabajo, es decir, o algunos incluso en bienes. Por ejemplo, si alguien prestaba un carro, pues ese carro tenía un valor en tantos días de trabajo que luego había que devolvérselo. ¿Cómo? Pues a lo mejor con barras de hierro o con azadas o con hoces entregadas. Y era muy a menudo estas formas de trabajo que permitían el desarrollo de una artesanía local
muy potente. Hay que tener en cuenta que la sociedad de la Edad Media productivamente fue muy potente, eso se ha ocultado, creaba máquinas maravillosas. Yo, por ejemplo, siempre he estado fascinado por las sierras de agua, por cómo permitían partir los troncos, cortar troncos para hacer los suelos de madera de las casas. Eso fue un avance enorme, porque la productividad del trabajo se multiplicó por 1000 con estas, y había muchas máquinas, algunas de ellas hoy olvidadas y que se deberían de recuperar. Y entonces venían de unos criterios de ahorro, de eficacia, se podían hacer a veces comunalmente, pero también a veces era alguien que se ponía en funciones de empresario y contrataba para allí a 2 o 3 personas con los que a menudo tenía relaciones de familiares, y entonces ellos pues montaban aquello. No lo hacían tanto con el objetivo de una inversión, pero sí ganar una pequeña cantidad de dinero que les permitiera luego pues hacerse una casa, cualquier cosa. Y entonces esto hacía que hubiera una abundancia modesta de los bienes básicos en las comunidades comarcales, y también bienes de intercambio con gente de otras comarcas que a lo mejor pues, no tenían minas de hierro o les faltaba algún bien que los vecinos de la comarca de al lado sí tenían. ¿Bastos? Estaba pensando en lo que decía, estos pequeños industrios, pequeños mecánicos, esto que hablan, don Félix, eso aquí también hay la malla, se usaba para trabajos colectivos del cultivo del centeno, y cosas, pues hacían también trabajos de ese estilo, y obras comunes también, eso quiero recordarlo así ya muy antiguamente. Pero que incluso a nivel industrial, estas pequeñas empresas cooperan entre sí a veces. Cuando hay que hacer una máquina grande, yo lo recuerdo de verlo, ¿no? Había una máquina que una empresa pequeña no podía hacer, pues juntaban 3 o 4, y no sé cómo hacían, pero conseguían hacerla entre varios, ¿no? Y cooperaban entre todas ellas, ¿no? Y después se separaban cuando acababa esa obra, y era como ahora le llaman especialización flexible, eso, ¿no? Pero son empresas capitalistas también, que tienen maquinaria muy sofisticada, tienen tornos, máquinas, cosas por el estilo, pero cooperaban y hacían. Pues claro, después del crédito, claro, había los créditos mutuos, pero también había pequeños bancos locales. Porque ahora el banco no se... Pero ahora esos bancos ya nos desaparecieron todos. Pero si fijan aún en los nombres, está Banco de Santander o Banco de Sabadell, en el nombre así de los grandes bancos actuales. Porque era el Banco de Santander. Solo Santander. O operaba por allí. O el Banco de Don Olimpio de Santiago, cosas por el estilo. No, era el Banco Pastor también en su origen. Eran bancos pequeños, algunos de ellos crecieron más, ¿no? Privilegiados o consiguieron... Pero en su origen eran pequeños bancos que también podían ser mutuos o podían ser simples banqueros locales que conocían a sus clientes y financiaban esos proyectos empresariales, estas cosas así. Y si era una cosa más grande, se sindicaban entre varios y hacían una obra así. Pero que ahora se centralizó todo y se crea como una gran escala de todo. Y estoy muy de acuerdo con eso. Yo no soy muy partidario de la... No soy ni partidario ni contrario. Es decir, porque yo creo que la gran escala tiene problemas. Y es un mito eso de que la escala produce mejor, ¿no? Está la ley de Borsodi. Por un lado, sí que se vende más a la escala, pero también se incrementan los costes de distribución cuando se incrementa la escala. Entonces, por eso claro. Las empresas tienen, cada una de ellas tiene un límite natural y temporal. Y eso, en capitalismo puro, en mercado libre puro, las empresas pequeñas se comen a las grandes. Se vuelven improductivas. Cuando se convierten en grandes empresas, ¿se pueden llegar a volver improductivas? Cuando son demasiado grandes. Años. Eso Rosa, que tiene ahí la foto detrás, habla del límite del cálculo en las organizaciones. Una empresa cuando llega a un punto, se derrumba. Porque no hay ninguna empresa que pueda comprar todas. Y muchas se sostienen precisamente porque están apoyadas. Si no, se habían destruido mucho antes. Porque no pueden crecer más allá de un tope porque no es capaz de calcular. Sí. De hecho, una empresa grande dura 20 años, 25 años. No más. Sí. Me gustaría bueno, tú has sido muy defensor, profesor, del propietarismo, que encarnaría autores como Hermann Hoppe, y un poco que nos hablaras más de autores así, como Hermann Hoppe, Quentin Ledin. Me gustaría saber, bueno, luego pasaríamos a otros más antiguos, pero un momento Hermann Hoppe, Quentin Ledin, me gustaría saber un poco, porque siempre les suele citar. Quentin Ledin y Hoppe, que creo que está muy influido por eso, son autores anarco-conservadores. Digamos que no defienden, a ver si me explico, defienden sistemas políticos pues, muy descentralizados, defienden, por ejemplo, Hoppe, por ejemplo, hay un trabajo de él que me gusta mucho, se llama Lo Pequeño, es bonito y eficiente, me llaman así, porque defiende una Europa, por ejemplo, dividida no en grandes estados, sobre todo contra la Unión Europea. Yo soy muy contrario a la Unión Europea, no precisamente porque soy europeísta, y porque el genio de Europa es estar dividida, no estar unida.
Los intentos que hubo de centralización fueron el Imperio Romano, fue Napoleón y por desgracia fue Hitler. Y ahora de una forma si quiere más pacífica por la Unión Europea. Pero el genio de Europa, el genio histórico es haber estado dividida siempre. Europa nunca estuvo unida. Por eso se crearon espacios de libertad y se creó un espacio de prosperidad y un espacio de libertad. Si no, habríamos sido China. Claro. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y es la tesis de Hobbes. Su modelo es volver de haber estados a estados micro, pequeños o cosas por el estilo. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de Mónaco, de Liechtenstein o de países tipo Luxemburgo? Así que pasa al paisano de allí que está en el bar, no le falta algo, no vivir en un estado grande, no hay cerveza en los bares, no hay, no sé, me explico, no hay pan en las tiendas por vivir en un estado tan pequeño. Yo no le falta de nada. ¿Cuál es la ventaja de vivir en China? No, es que hubiese un estado muy grande. Que el paisano de a pie, la gente popular, ¿qué ventaja tiene de vivir en un estado tan grande? No se la veo yo. ¿No? Y eso es lo que defiende Hobbes. Y él defiende, por ejemplo, los modelos de monarquía tradicional, ¿no? Frente a los modelos de repúblicas intervencionistas como hay ahora, porque quitan el estado del bienestar en su forma actual y este tipo de debates. Y son autores muy, muy interesantes. Claro, son autores ya olvidados. Entonces, me parece muy interesante. Claro, por ejemplo, todo eso del estado del bienestar. El bienestar es un monstruo. Porque hay que estudiar, por ejemplo, cómo eran los sistemas sociales antes, ve que eran. Yo recuerdo los economates, que eran sindicales, pero sindicatos de antes, de obreros que compraban en común, o creaban mutuas de asistentes o seguros de entierro. Como se crean este tipo de cosas, pero lo creaban ellos, no necesitaban todo este aparato monstruoso que ahora nos hace depender literalmente de todo esto, y crean un sistema de pensiones y sistemas de atención a las viudas y a los discapacitados, y todo de forma mutua. Aún quedan los nombres, las mutuas, los igualatorios, este tipo de cosas. Todo eso fue arrastrado por el... Claro. Muy bien, muy bien. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Sí. Era igualatorio, no sé si los hay por ahí por donde es usted. Pero para igualatorio. Sí. Esto es una parte de nuestra historia que se nos ha hurtado y que ha existido hasta la guerra civil, como el franquismo era intervencionista y estatista, pues todo eso se lo cargó. Pero antes había, por ejemplo, los trabajadores en un sitio, pues ellos tenían hasta sus propias escuelas de formación profesional. Yo he visto algunos catálogos de acción de cómo las asociaciones de trabajadores en los años 20 y 30 tenían sus escuelas de formación donde enseñaban matemáticas, enseñaban dibujo, dibujo técnico, y también tenían sistemas de asistencia para viudas, para enfermos, igualas con los médicos, y no necesitaban todo este aparato tan tremendo que algún día alguien tiene que calcular lo que se lleva el aparato en gastos en sí mismo, ¿no? Porque claro, los gastos de los aparatos crecen exponencialmente, ¿no? Si un aparato multiplica por 2 sus funcionarios, incrementa sus gastos por 10. No, esto es una cosa tremenda, ¿no? Y entonces, la calidad de la persona que dedicaba un tiempo a esas cuestiones asistenciales, de ayuda mutua, que estaba preocupado no solamente por hacer su trabajo en su empresa, sino que a la salida pues tenían, yo recuerdo, una escuela de teatro donde a los hijos de trabajadores pues contrataban anualmente a un profesor que les enseñaba teatro, declamación, autores clásicos, desde los griegos hasta todo esto, ¿no? Y era precioso todo eso, porque era una participación del individuo en la vida que hoy se ha perdido, porque hoy todos son funcionarios y nosotros aquí somos unos tontos de baba que lo único que hacemos es recibir lo que nos dan o lo que no nos dan o lo que nos quieran dar. Nos han anulado completamente como personas. Luego se extrañan que la gente tenga que acudir a las drogas y al alcohol, pero si es que no nos dejan hacer nada, ¿no? El problema ese de la libertad de industria y comercio es una palabra, es mentira. Tenemos que recuperar realmente las posibilidades de que la gente que tenga ingenio, iniciativa y le guste hacer cosas creativas desarrolle a partir de una libertad real de industria y comercio que hoy no existe, sencillamente porque el Estado la anula con su legislación. Cuando la gente quiere hacer algo, tiene una idea buena en el terreno económico de algo, se pone a llevarla a la práctica y lo primero que encuentra es una maralla de leyes, de prohibiciones, de obligaciones, de cosas que lo hacen verdaderamente imposible. Además de perder un tiempo enorme y gastarse una cantidad de dinero en intentar torear todo eso, si al final lo consigue ya está tan desmoralizado que no puede hacer nada. Entonces tenemos
tenemos que anular todo eso y volver otra vez a que realmente la gente que sea creativa, que tenga inteligencia natural, que es la gente que realmente vale, ¿no? Pues pueda desarrollar sistemas económicos, nuevos procedimientos, nueva tecnología, nuevas máquinas, porque no es verdad ni mucho menos que las únicas máquinas nos las puedan proporcionar las empresas tal. No, hay gente por ahí que es súper creativa. Y yo a veces cuando escucho gente que tiene proyectos y me los explica, digo, ¡buf! Si esto hubiera libertad de industria y comercio, esa frasecita que creo que está en la Constitución española fuera real, ¿cómo sería esto de estupendo? Luego te cuentan, dices, sí, pero espera, verás tú, para hacer esto nos lo prohíbe la ley tal, y el reglamento de la Unión Europea pascual, y lo otro por aquí, total, que no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, como decía un señor, dice, si yo tengo una tierra y no puedo ni plantar 15 árboles, 15 manzanos, necesito una autorización para plantar en mi tierra 15 manzanos. Y entonces te quedas, claro, ¿para qué? Para que nosotros seamos seres pasivos y dependientes que en todo estemos a merced de los grandes monopolios del Estado o pagados por el Estado. Esto es una situación intolerable de totalitarismo que hay que derribar a través de un proceso revolucionario. O cortar incluso un árbol en su monte, ya ni puede tampoco. ¿Cómo? Ya se le echa. Ni cortar un árbol en su monte. Claro, siempre tienen que estar diciéndole a la gente lo que puede o no puede hacer, porque parten de una interpretación perversa de las personas. Creen que las personas tienden al mal, y no es verdad. Hay una minoría de personas que pueden hacer cosas malas, pero la gran mayoría de la comunidad popular es buena, busca el bien, y hay que confiar en ella, y quien no piense así no es un demócrata, es un fascista, es un totalitario. Esa es la mentalidad que Franco metió en la sociedad y que todavía subsiste, que era la desconfianza hacia todos. No, dejemos que fluya la iniciativa y la creatividad popular y veremos que la inmensa mayoría de la gente, el 99%, es buena y hace cosas buenas para sí mismo y para los demás. Y luego hay un 1% que es malo, pero bueno, a ese ya pues ya le tenemos un poco controlado y vamos toreándole como podamos. Félix, perdón, profesor Bastos, una pregunta que quería hacer. Tengo 10 minutos más, que después tengo un compromiso, ¿eh? Dejamos más tarde, me parece, ¿no? Yo no tengo ningún problema. No tengo. No, digo yo que tengo 10 minutos más. Vale. Vale, perfecto. Simplemente preguntar tanto a los dos si creéis que Internet serviría para, de alguna manera, superar las regulaciones que hoy hay al libre comercio por parte del Estado y las economías de escala. Es decir, Internet, el vender por Internet, el... Félix o el profesor. Como quiera. Profesor Bastos, venga. A ver, Internet está ahí. Ahora, como digo yo, ya sabemos cómo se hace, no lo podemos borrar de la cabeza. Como sabemos cómo se hace, ya está. Entonces, que está ahí, que en principio puede ser una herramienta liberadora, ¿no? Y de hecho, muchas de estas normas constitucionales de las que hablamos se están creando en Internet. Al no haber una ley que la proteja, al final se van creando normas y leyes de uso, desde moderadores, de las community managers, estas cosas, y van creándose normas constitucionales precisamente del uso de los propios usuarios. En ese aspecto me parece muy interesante, ¿no? Ahora, como herramienta también puede dársele la vuelta. El Estado es especialmente hábil en darle la vuelta a todo. Entonces, la imprenta, que podría ser un invento de liberación, rápidamente la controló, la censuró y ya la usó. Internet, por un lado, es súper liberador, pero por otro lado es súper controlador. Porque todo lo que hace usted queda grabado. Y queda grabado en IP, o lo que llaman los metadatos, a qué hora lo usó, dónde lo usó, cuánto tiempo pasó allí, etc. Entonces, al final, puedes volverse un instrumento de control total. O sea, que depende del uso que se le dé. Eso. Claro, Internet puede estar bien para un primer contacto, pero luego hay que buscar la conexión personal, la conversación directa, el poderse dar una palmadita en la espalda, todo eso. Es necesario el contacto personal, ¿no? El contacto físico y crear redes, porque Internet, en definitiva, pues mira, en muchos países, por ejemplo China, en los países musulmanes, cuando quieren censuran Internet, lo controlan, lo descontrolan. YouTube está descolgando vídeos todos los años, docenas de miles, porque los censura. Entonces no podemos fiarnos mucho de ellos, tenemos que tener nuestros propios mecanismos directos de vernos, de charlar, de estar juntos, pero bueno, inicialmente puede ser así, ¿no? Y lo importante es entender que hay que poner coto a la locura de la reglamentación estatal, limitar todo eso, hacer que el Estado retroceda para que la comunidad popular pueda ser ella misma y para que el individuo pueda ser él mismo. Y partir de una idea, no exactamente de la bondad de las personas, porque bueno, todos tenemos nuestro lado malo, ¿no? Y hacemos cosas malas, pero sí saber que la libertad
creemos en ella cuando sabemos que de vivir en la libertad va a salir más mal que bien. La libertad también puede ser libertad para el mal, pero haciendo balance de conjunto, la libertad siempre es un beneficio. Entonces, ahora mismo cuando el Estado totalitario, el hiperestado que ya es imposible de vivir bajo él, porque nos está acogotando y nos está agobiando y nos está negando toda posibilidad de creatividad, pues esto no puede acabar en nada bueno, sino en personas completamente pasivas, sometidas a una situación prácticamente de cosas, ¿no? Y es tremendo que sea la izquierda el sector más totalitario y el que más regulaciones y más normas y más criterios mete, ¿no? Entonces tenemos que ir en la otra dirección, ¿no? En vez de poner leyes, quitar leyes. Tenía que existir un proyecto para decir, vamos a quitar 100 leyes por año, ¿no? Y entonces en 10 años nos quitaríamos 10.000 leyes, ¿no? A ver si es así, ¿no? O 1.000 leyes. Sí, bueno, pues 1.000 leyes, pues sería estupendo, ¿no? Y dejar que la gente se autorregule, se autorregule. Eso me parece muy importante. Profesor Bastos, como nos hemos dejado muchas cosas en el tintero de crear discursos, el declive de la izquierda ahora mismo, las nuevas derechas que hay ahora mismo en Europa, el cómo ha declinado el neoconservadurismo, el neoliberalismo, me gustaría y mañana proponerle, a ver si mañana vamos a hacer Félix y yo un coloquio con Pedro Insua y Vicente Miró sobre el concepto de hispanidad, de nación española y de regionalismo, es decir, centralismo español frente a identitarismos regionales y el imperio español y la hispanidad, así, un poco en... que es por la tarde, no puedo. Por la mañana, por la mañana. A las 11. A las 11. Bueno, pues si les viene bien, pues podemos quedar si quieren. Vale, a ver si también... Ya sí. Si me confirma después con un mensaje. Vale, sí. Sería mañana por la mañana y así ya tratamos una serie de cosas que hoy nos hemos dejado en el tintero. Y nada más, pues... Yo quiero pedirle otra vez que vea a don Félix, quiero verlo en Soria o quiero verlo en un sitio así. No me gusta verlo en una UPE, no me lo imagino yo. Bueno. Esas cosas tan modernas. Me gustaría verlo en persona y disfrutar de Castilla, que a mí me gusta mucho. Bueno, pues una vez iremos. Me encantaría hacer un viaje por Castilla, sí, mostrando un poco lo que yo conozco, que la conozco bien, ¿eh? Tengo que decir que la conozco bastante bien. Casi me la conozco. Y ya está muy bien. Bueno, pues nada, Bastos, un abrazo muy grande. Hasta luego. Y si quiere mañana nos vemos. Ya me confirma don Pedro ahora. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias, profesor. Gracias. Perdón que tengo que marchar. Nada. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.